Mi nombre es Jimena Martínez Mendoza y soy de la Universidad Popular de Tehuacán, soy del segundo D. En ese trabajo está mi compañera Joana Ivette Cruz Castillo y Andrea Barra Flores. En esta es la introducción que voy a hablar sobre algunos temas que hemos visto durante toda la materia. La materia es didáctica en enfermería. La planeación didáctica es organizar a través de métodos o técnicas que queremos transmitir los conocimientos y habilidades para que sean aprendidos y puestos en prácticas. En el sentido de la planeación didáctica, orienta los procesos para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. Esta asignatura aborda definiciones pedagógicas que proporciona conocimientos relacionados a la educación integrada centrada para un estudiante. Podemos llevarla a cabo por medio de objetivos. Uno de los objetivos podrían ser como específicos, que quiere demostrar los conocimientos o investigaciones que nosotros mismos adquirimos, que por medio de esto podemos brindar nuevas estrategias didácticas. También vimos algunos elementos de la didáctica como son el alumno, que el alumno es el que aprende y es el que recibe el conocimiento. También vimos algunos objetivos como son objetivos generales, que se encarga de analizar los procesos y sistemas de enseñanza. El profesor, que es el que brinda el conocimiento, el que enseña y el que orienta. También vimos un elemento que son los recursos didácticos, que por medio de estos son todos los métodos que utiliza el profesor o ya sea nosotros como estudiantes cuando queremos dar a entender algún tema para que pueda ser entendible. Otro elemento sería el medio ambiente, que en este es indispensable para la acción didáctica que se lleva a cabo de forma ajustada y considerada para los centros de educación. También vimos sobre la división de la didáctica, que se divide en tres, que es matética, que se refiere al alumno; sistemática, que se refiere a todos los contenidos que nosotros adquirimos; y metódica, que se refiere a los métodos y técnicas y el arte de enseñar, que son todos los conocimientos o todos los métodos que nosotros utilizamos para adquirir un cierto aprendizaje. También vimos un tema sobre la importancia de la educación, que la educación es lo más importante de la cultura, que nos permite desarrollarnos ya sea en el proceso de socialización o también se considera como un proceso vital complejo dinámico. Hola, mi nombre es Joana Ivette Cruz Castillo, soy alumna de la Universidad Popular de Tehuacán en la licenciatura de Enfermería y hoy vengo a hablarles de cómo me desenvuelvo en mi entorno respecto a la materia de didáctica. Bueno, actualmente yo me desenvuelvo de la forma de en la escuela, igual que en la práctica clínica que hace unos meses estuve yendo. Hablaremos de la escuela. En la escuela llevábamos cierto programa en el que teníamos los contenidos que llevábamos, los contenidos que teníamos que ver, igual y los objetivos que teníamos que haber logrado respecto al aprendizaje de cada uno de nosotros. De igual manera, en la práctica clínica era casi lo mismo, solamente que, por ejemplo, yo estuve en consulta externa con una Miss y llevábamos, aparte de un programa didáctico, también llevábamos una planeación didáctica. Pues en esa planeación llevábamos de qué cosas teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Por ejemplo, a mí en mi práctica clínica nos daban a dar pláticas a los pacientes que llegaban, ya sea por consulta o por cita programada. Ahí mismo nos decían que teníamos que dar pláticas y, por ejemplo, mi planeación mía era de que investigar, escribir, dependiendo de la forma en que nos entiendan los pacientes, de qué les vamos a hablar, porque ciertas veces no nos entienden en la forma de que nosotros les queremos explicar las cosas. Entonces, pues mi manera
de que ellos me entendieran y poderlos ayudar era escribir en una hoja, en libreta, tema por tema que tenía yo que ir explicándoles de una manera concreta. Para mí esa era mi planeación. Y pues mi programación ahí en el sentido de la práctica clínica lo llevábamos también de diferente manera. Siempre llevábamos una tipo lista de cada paciente en el que iba. Lógicamente algunos tenían ya que regresar otra vez por cita, por revisión o cita otra vez a la siguiente semana o al siguiente día, a veces al tercer día. Llegaban y teníamos que hacer nosotros nuestras anotaciones de cómo tenía que ir mejorando, o sea, cuáles fueron nuestros objetivos que tuvimos que haber logrado desde un principio que vimos llegar al paciente. Y pues en ese sentido yo siento que esa fue la manera en que yo me desarrollaba en mi entorno, así como estudiante de enfermería, tanto en la escuela como en la práctica clínica. Y eso es todo. Pasaremos a una pequeña entrevista. Estamos aquí nuevamente para hacerle una pequeña entrevista al estudiante de medicina, al joven Óscar Abimael Morales. Dígame, ¿para usted qué es un objetivo? Buenas tardes. No, pues primero que nada, para mí un objetivo es como un propósito a cumplir, ya sea a mediano o largo plazo, pero el chiste es cumplirlo. Para usted, ¿cuál es su objetivo a lograr más adelante? Mi objetivo a lograr más adelante sería culminar la carrera de medicina y posteriormente me gustaría abrir una clínica aquí en Santiago de Autla. ¿A usted cómo lleva su aprendizaje como estudiante? Bueno, pues ya que pues todo lo que nos han enseñado me ha servido, a lo cual no había conocido. Cosas que no había conocido ahorita son muy importantes en la vida cotidiana. ¿Para usted qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica es cómo planeas cada una de tus, ya sea ejercicios o trabajos que vayas a hacer en la escuela, en el trabajo, incluso en la casa. En su vida como estudiante, ¿cómo lleva a cabo la planeación didáctica? Mi planeación es más así como en diapositivas, así como hacer mis propias hojas e ir planeando lo que voy a hacer, o si tengo tareas, cómo irlas resolviendo poco a poco. Al dar una plática de prevención hacia sus pacientes, ¿cómo lleva a cabo su planeación didáctica? Primero, mi planeación es preguntarle cómo ha estado, cuál es el motivo del que viene, o sea, hacia consulta, y posteriormente ir hablando para que él siga desarrollando el por qué viene a consulta o cuál es su síntoma. Para usted, ¿qué es un programa didáctico? Un programa didáctico es aquel donde podemos observar todos aquellos conceptos de los que vamos a hablar o vamos a decir, a lo cual pues se nos hará más fácil realizar el ejercicio o trabajo. ¿Usted dentro de su práctica clínica lleva a cabo un programa didáctico? Sí lo llevo, ya que con ello me baso para hacer cualquier ejercicio o incluso atender a algún paciente. ¿Qué les recomienda usted a los estudiantes del área de la salud respecto a estos temas? Pues que primero que nada que lleven la planeación didáctica, ya que es muy importante y fundamental para el trabajo, e incluso nos va a ayudar bastante porque es algo que se va a ir ocupando día a día, y el programa pues es igual algo muy importante, a lo cual nos va a servir bastante dentro de después de tiempo. Muchas gracias, joven Óscar Abimael Morales. Ahora seguimos con la conclusión con mi compañera Andrea Parra Flores. Mi nombre es Andrea Parra Flores y soy del primero D, y como cierre de este proyecto les hablaré sobre las conclusiones a las que hemos podido llegar después de haber realizado la entrevista y todo este proceso de aprendizaje y de haber visto los temas durante el transcurso de las clases. Bueno, nosotras consideramos que es importante conocer las estrategias pedagógicas, ya que como hemos experimentado en el poco o largo tiempo en el que hemos podido realizar nuestras prácticas clínicas, nos pudimos percatar que ya sea en nuestro periodo de estudiantes o como parte ya del área de la salud,
hay un momento en el que se nos pide como enfermeras hablar con un cierto grupo de personas sobre un tema en específico. Este puede tratarse de enfermedades o de cualquier otra cosa. Pero todo esto, antes de poder nosotras dar una clase, debemos realizar cierto tipo de plan pedagógico para que nuestros objetivos se logren o se cumplan. Y bueno, siempre es contestando preguntas como ¿qué es lo que vas a explicar? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Qué herramientas ocuparás para hacerlo? El material, las estrategias pedagógicas que usarás, porque todo esto de alguna forma influirá en el aprendizaje de ese grupo de personas. Y bueno, obviamente esto va a cumplir con un objetivo, el cual, bueno, en ese momento de explicar la enfermedad es el tratar de que ese grupo de personas logre entenderlo y que todo lo que lleguen a captar realmente les sea útil. Y esto para que también a su vez exista un menor número de contagios si de una enfermedad se está hablando. Y bueno, nosotros consideramos que igual para todo esto del proceso del aprendizaje hay que tomar en cuenta muchas cosas, por ejemplo, quiénes lo enseñarán, como lo dije, las herramientas, las estrategias, y para esto se hace un cierto plan pedagógico en el cual, igual que al explicar el tema, se hacen una serie de preguntas en donde vamos a responder como por ejemplo el qué es, cómo lo harás, qué usarás, cuándo lo harás, dónde lo harás, porque todo esto como lo digo, de cierta forma va a influir mucho en cómo la persona va a adquirir el aprendizaje, porque como se sabe, no todos lo vemos de la misma forma. Algunos simplemente con que se los digas ya lo captan, otros necesitan verlo para entenderlo y otros necesitan de las dos formas. Y por ello es que yo considero que es importante entender todo esto. A su vez, el plan pedagógico es de mucha ayuda, porque aunque es tal vez tedioso, nos va a servir para todo este tipo de cosas. Y bueno, eso es todo.